Bienvenidos a las carreteras solitarias y a las luces parpadeantes de la noche. Hay lugares que bajo el manto de la oscuridad revelan su verdadera naturaleza. Lugares de paso, donde la gente se detiene brevemente antes de seguir su camino, sin saber lo que realmente acecha en las sombras. Las gasolineras Pemex, compañeras silenciosas de nuestros viajes, guardan secretos y horrores que pocos se atreven a contar. Esta noche, abrimos el primer volumen de relatos que te harán pensar dos veces antes de parar en la próxima estación. Aquí, en las gasolineras Pemex, la noche es más larga y el miedo es real. Comenzamos con el testimonio de Roberto, un frentista con años de experiencia que pensaba haberlo visto todo, hasta que llegó un cliente que no parecía de este mundo. El último cliente de la noche. Mi nombre es Roberto, y llevo casi 10 años trabajando en el turno de noche de esta gasolinera Pemex. No es la gran cosa, lo sé, pero paga las cuentas. Este puesto está en una carretera secundaria, a unos 20 kilómetros de la ciudad más cercana. Durante el día hay algo de movimiento, pero a partir de la medianoche, esto se convierte en un desierto. Solo el zumbido constante de las luces fluorescentes, el olor a gasolina y el viento frío que se cuela por las rendijas. Al principio las noches eran tranquilas, monótonas: llenar tanques, cobrar, limpiar un poco la tienda, esperar a que amaneciera. Uno se acostumbra a la soledad, a los ruidos extraños que la vieja estructura de la Pemex hace con el viento. Pensaba que las historias de terror que contaban los viejos traileros eran solo eso, cuentos para espantar novatos. Me equivoqué. Todo empezó hace un par de meses. Era una noche particularmente fría y con neblina, de esas que te calan hasta los huesos. Ya pasaba de las 3 de la mañana, y hacía horas que no paraba nadie. Estaba en la tiendita, revisando el inventario de cigarros y botanas, cuando escuché el chirrido familiar de los neumáticos entrando a la estación. Miré por la ventana. Un coche viejo, un sedán oscuro y descolorido, se detuvo en la bomba más alejada, la que está casi pegada a la barda trasera. Salí al frío, tallándome las manos. A medida que me acercaba, noté algo raro. El coche estaba impecable, a pesar de ser viejo, y no tenía placas. Pensé que era algún despistado, o quizás alguien con problemas. Me acerqué a la ventanilla del conductor. Estaba baja, pero no veía a nadie claramente dentro. «Buenas noches», dije, la voz un poco ronca por el frío. «¿Cuánto le pongo?» Silencio, solo el ruido del motor al ralentí. Me incliné un poco para ver mejor. La oscuridad dentro del coche era total, como si absorbiera la poca luz del poste de la Pemex. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Señor, ¿está bien?» Entonces, lentamente, una mano salió de la oscuridad del coche y me entregó un billete arrugado. Era un billete viejo, de los que ya no circulan. Lo tomé, confuso. «¿Cuánto es?», pregunté de nuevo. La mano no respondió. Simplemente se quedó ahí, extendida. Me sentí incómodo. Miré el billete. Era suficiente para llenar el tanque. «Ok», dije, tragando saliva. «Le lleno el tanque entonces». Fui a la bomba, inserté la manguera y activé el flujo. Mientras el número en el medidor subía, no pude evitar mirar hacia el coche. Seguía inmóvil, silencioso. La ventanilla seguía baja, pero la oscuridad dentro era impenetrable. No se veía ni una silueta. Era como si el coche estuviera vacío, pero la mano había estado allí. Terminé de llenar el tanque. La bomba hizo el clic indicando que estaba lleno. Saqué la manguera, la colgué y volví al coche. La ventanilla seguía baja. «Listo, señor. Son bueno». Ya pagó de más. La mano salió de nuevo de la oscuridad. No traía nada. Simplemente se extendió hacia mí, la palma hacia arriba, como esperando algo. No entendí. ¿Quería cambio? ¿Quería el billete de vuelta? ¿Necesita algo más?, pregunté, la voz temblando un poco ahora. La mano se cerró lentamente en un puño vacío, y entonces escuché un susurro. No venía del coche, sino de dentro de mi cabeza. Era un sonido rasposo, como uñas arrastrándose sobre concreto. No pude distinguir palabras, solo un murmullo constante y desagradable. Me quedé paralizado. La mano seguía ahí, inmóvil. El susurro se hizo un poco más fuerte. Sentí como si algo frío me tocara la nuca. Instintivamente, di un paso atrás. El susurro cesó. La mano se retiró lentamente hacia la oscuridad del coche. El motor, que antes sonaba normal, empezó a hacer un ruido extraño, como un quejido metálico. Sin encender las luces, el coche empezó a moverse.
Lentamente, sin hacer casi ruido, dio la vuelta y se dirigió hacia la salida de la gasolinera. No aceleró, simplemente se deslizó por la carretera y desapareció en la neblina. Me quedé ahí parado, en medio de la noche, con el billete viejo arrugado en la mano. Miré la bomba, marcaba que se habían cargado exactamente la cantidad que el billete cubría. No había error. Volví a la tiendita, cerré la puerta con seguro y me senté temblando detrás del mostrador. Miré el billete bajo la luz. Parecía real, pero era de una época muy anterior, y el olor olía a tierra húmeda y a algo rancio. Desde esa noche las cosas cambiaron. A veces en las horas muertas escucho el chirrido de neumáticos, pero no hay coche. Las luces de las bombas parpadean sin razón, y a veces, cuando estoy solo en la tienda, creo ver una sombra moverse en el rabillo del ojo, justo donde está la ventana que da a la bomba más alejada. Nunca volví a ver ese coche, ni esa mano. Pero el miedo se quedó conmigo. Ahora, cada vez que un coche para tarde en la noche, especialmente si es viejo y oscuro, siento ese mismo escalofrío. Y a veces, solo a veces, en el silencio total, creo escuchar de nuevo ese susurro rasposo, viniendo de ninguna parte y de todas partes a la vez. Trabajar de noche en una Pemex te cambia, te enseña que la oscuridad no está solo afuera, a veces está justo al lado, esperando. El miedo de Roberto es palpable, la sensación de lo inexplicable entrando en la rutina diaria. Pero no solo los que trabajan en estos lugares son testigos de lo anómalo. A veces son los viajeros, los que solo están de paso, quienes se encuentran cara a cara con algo que no tiene explicación. La siguiente historia nos llega desde la perspectiva de alguien que solo buscaba un descanso rápido en su largo viaje nocturno. Lo que encontró en los baños de una Pemex en medio de la nada lo perseguiría por siempre. El reflejo equivocado. Venía conduciendo desde Ciudad de México, rumbo al norte. Eran como las 2 de la mañana, y llevaba horas en la carretera. El cansancio empezaba a pesarme, los ojos me ardían, y la vejiga me reclamaba una parada urgente. Vi el familiar logo rojo y verde de una Pemex a lo lejos, como un oasis en la oscuridad. Agradecí mentalmente haberla encontrado. El puesto parecía desierto, solo mi coche, y aparcado cerca de la tienda, un viejo camión de carga, con las luces apagadas. Las luces fluorescentes sobre las bombas zumbaban y parpadeaban ligeramente, dándole al lugar un aire lúgubre. Estacioné, apagué el motor y el silencio me envolvió, roto solo por el tic-tac del motor enfriándose. No necesitaba gasolina, solo usar el baño. Salí del coche, estirándome. El aire de la noche estaba frío y olía a ozono y polvo. Los baños estaban en un pequeño edificio separado, al lado de la tienda. Caminé hacia allá, las suelas de mis zapatos resonando en el concreto. La puerta de los baños de hombres estaba entreabierta. Empujé y entré. La luz interior era intensa y blanca, casi cegadora después de la oscuridad de la carretera, pero también parpadeaba, creando un efecto estroboscópico sutil, pero molesto. El lugar olía fuertemente a desinfectante barato, intentando sin éxito ocultar otros olores menos agradables. Había 2 cubículos. El primero estaba abierto y vacío. El segundo, al fondo, tenía la puerta cerrada con seguro. Escuché un leve goteo en alguna parte. Me dirigí al primer cubículo, cerré la puerta y me dispuse a hacer lo mío. Mientras estaba ahí, escuché un movimiento en el cubículo de al lado, un arrastrar lento, como si alguien estuviera moviendo los pies muy despacio. Luego, silencio. Pensé que era el camionero que había visto fuera. No le di importancia. Terminé, abrí la puerta y fui al lavabo. Me lavé las manos, mirando mi reflejo en el espejo grande y descolorido sobre el lavamanos. Mi cara se veía cansada, con ojeras. El parpadeo de la luz hacía que mi reflejo pareciera moverse de forma extraña. Mientras me secaba las manos con el secador de aire ruidoso, eché un vistazo rápido al espejo, casi por inercia, y entonces lo vi. En el reflejo del espejo, detrás de mí, la puerta del segundo cubículo estaba abierta, y dentro de pie había una figura. No se movía, solo estaba ahí, mirando hacia el frente, hacia la pared del cubículo. No pude verle la cara, solo su espalda. Llevaba ropa oscura y sucia, que parecía vieja y rasgada. Lo que me heló la sangre no fue solo ver a alguien ahí, sino la forma en que estaba parado, rígido, inmóvil, con los brazos caídos a los lados de forma antinatural. Y su postura
Era demasiado recta, demasiado quieta para ser una persona normal. El secador de manos se apagó con un chasquido. El silencio volvió, roto solo por el goteo constante. Mi corazón latía desbocado. Mis ojos estaban fijos en el espejo. La figura seguía ahí, en el reflejo, inmóvil. Pero algo estaba mal, muy mal. Lentamente, giré la cabeza para mirar detrás de mí, hacia el segundo cubículo. La puerta estaba cerrada, con el seguro puesto. Volví la mirada al espejo. La figura seguía allí, en el reflejo de la puerta cerrada. Era imposible. ¿Cómo podía estar en el reflejo de una puerta que estaba cerrada y vacía en la realidad? El pánico se apoderó de mí. Sentí un frío intenso, mucho peor que el de la noche. Mis ojos se movieron de la puerta real al reflejo en el espejo, una y otra vez. Puerta real, cerrada, reflejo, figura inmóvil dentro, mirando la pared. Entonces, la figura en el espejo empezó a moverse. Lentamente, giró la cabeza. No tenía cara, donde debería estar el rostro. Solo había una mancha oscura y borrosa, como si la oscuridad se hubiera condensado allí. Pero sentí que me estaba mirando, directamente a través del espejo. Un grito mudo se atoró en mi garganta. Di un traspié hacia atrás. Tropecé con el lavabo. Mi reflejo en el espejo se movió con mi pánico. Pero la figura se quedó inmóvil, con su cara borrosa, apuntando hacia mí en el reflejo. Salí disparado de ese baño. Corrí hacia mi coche sin mirar atrás, con el corazón latiendo en mis oídos. Me subí, puse seguro a las puertas. Encendí el motor y arranqué tan rápido que las ruedas chirriaron. No miré el puesto, no miré el camión, solo la carretera por delante. Conduje a toda velocidad durante kilómetros, sin parar, sin mirar por el retrovisor. El frío del miedo no se iba. La imagen de esa figura inmóvil en el reflejo de una puerta cerrada se grabó en mi mente. Desde esa noche, tengo un miedo irracional a los baños públicos en la carretera, especialmente de noche, y cada vez que me miro en un espejo en un lugar desconocido, no puedo evitar echar un vistazo rápido detrás de mí, solo para asegurarme de que mi reflejo es el único que está allí. A veces, el horror no está en un encuentro directo, sino en la atmósfera del lugar, en la sensación de ser observado, de que algo no está bien con la propia estructura. Los trabajadores de la tienda de conveniencia también tienen sus propios relatos, lidiando con la soledad y los extraños sucesos que ocurren dentro de esas cuatro paredes, bajo las frías luces fluorescentes. Esta es la experiencia de Ana, que trabajaba en la caja de una Pemex en las afueras de un pueblo pequeño, y descubrió que no estaba tan sola como pensaba. El inventario nocturno. Mi nombre es Ana, y trabajé de cajera en el turno de noche de una Pemex por casi un año. Era un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, pero la gasolinera estaba en la salida, hacia la carretera que llevaba a la capital del estado. Las noches eran largas, muy largas. Después de las 10, el movimiento era casi nulo, solo algunos camioneros de paso o algún trasnochador. La tienda no era muy grande, unos cuantos pasillos con botanas, refrescos, cigarros, aceites, lo típico. El mostrador estaba justo frente a la puerta principal, con una ventana grande que daba a las bombas. La luz fluorescente del techo zumbaba constantemente, un sonido que se te metía en los huesos después de horas en silencio. Al principio, las noches eran aburridas. Leía, escuchaba la radio bajito, hacía inventario, pero después de un par de semanas, empecé a notar cosas raras, pequeñas cosas. Una lata de refresco que aparecía en un pasillo, donde no estaba antes. El sonido de pasos ligeros en el almacén trasero, aunque yo estuviera sola. Pensé que era el cansancio, la soledad, que mi mente me jugaba trucos. Una noche estaba haciendo el inventario de los cigarros detrás del mostrador. Ya eran casi las 3 de la mañana. El silencio era total, solo el zumbido de la luz. De repente, escuché un ruido, como si algo cayera de una estantería. Venía del pasillo de las botanas. Dejé los cigarros y fui a ver. El pasillo estaba vacío, nada en el suelo. Miré las estanterías, todo en orden. Fruncí el ceño, estaba segura de lo que había oído. Volví al mostrador, un poco inquieta. Me senté y traté de concentrarme en el inventario de nuevo. Pasaron unos minutos. Entonces, lo escuché de nuevo, esta vez, más cerca, un roce, como si alguien arrastrara algo ligero por el suelo. Venía del pasillo de los dulces, justo al lado del mostrador. Me levanté lentamente. Miré hacia el pasillo.
Las luces eran brillantes. No había dónde esconderse. No vi nada. Pero el sonido seguía ahí. Un arrastrar muy sutil, moviéndose lentamente por el pasillo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo. Silencio de nuevo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me asomé un poco más al pasillo. Nada, absolutamente nada. Justo cuando estaba a punto de convencerme de que lo había imaginado, algo cayó de una estantería. Esta vez, lo vi. Una bolsa de papas fritas, de esas grandes, se deslizó de la orilla y cayó al suelo con un ruido sordo. No había nadie cerca. La bolsa estaba en una estantería alta. Imposible que se cayera sola así. Me quedé helada. Mis ojos recorrieron el pasillo frenéticamente. No había nadie. Pero la sensación de que no estaba sola, era abrumadora. Sentí una presencia fría, observándome desde algún lugar dentro de la tienda. Retrocedí lentamente hacia el mostrador, sin dejar de mirar el pasillo. Agarré el teléfono fijo, lista para marcar el número de emergencias. Entonces, escuché una risa. No era una risa humana. Era un sonido seco, rasposo, como hojas secas, arrastradas por el viento sobre concreto, pero con un tono que sonaba a burla. Venía de la parte trasera de la tienda, cerca del almacén. Me quedé paralizada. La risa duró solo un segundo y se cortó abruptamente. El silencio volvió, aún más pesado que antes. No me atreví a moverme. Me quedé detrás del mostrador, con el teléfono en la mano, mirando fijamente hacia el pasillo de los dulces y hacia la oscuridad que se veía en la entrada del almacén. El zumbido de la luz parecía más fuerte ahora, más opresivo. Pasé el resto de la noche así, tensa, sin moverme del mostrador más de lo necesario. Cada sombra, cada ruido de la vieja estructura, me hacía saltar. No volvió a caer nada, no volví a escuchar la risa, pero la sensación de ser observada no desapareció hasta que el sol empezó a asomarse por el horizonte y el primer cliente de la mañana entró por la puerta. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche. ¿Quién me creería? Pero después de eso, renuncié. No podía seguir trabajando sola en esa tienda por la noche. Hay cosas que no tienen explicación, cosas que se quedan contigo, y a veces, esas cosas se quedan en los lugares, esperando al próximo que llegue. Hemos escuchado a los que trabajan dentro y a los que usan las instalaciones, pero ¿qué pasa con aquellos que solo se detienen cerca, buscando un breve respiro en la oscuridad de la carretera? A veces, la protección aparente de las luces de la Pemex solo sirve para resaltar el horror que acecha justo donde la luz termina. Esta es la historia de un viajero que decidió orillarse a descansar, demasiado cerca del límite entre la seguridad y la noche. La orilla de la luz. El viaje era largo y el sueño me estaba ganando. Llevaba más de 12 horas al volante y la carretera nocturna, monótona y oscura, no ayudaba. Vi las luces de una Pemex a lo lejos, brillando como un faro en la negrura. No necesitaba gasolina ni ir al baño esta vez, pero pensé que sería un buen lugar para orillarme un momento, estirar las piernas y quizás cerrar los ojos por 10 minutos. Me salí de la carretera principal y en lugar de entrar a la gasolinera, me detuve en la orilla del camino de acceso, a unos 50 metros de las bombas y la tienda. Mi coche quedó justo en el borde, donde la luz de los postes de la Pemex se difuminaba en la oscuridad total del campo circundante. Apagué el motor, el silencio se hizo denso. Bajé un poco la ventanilla para que entrara aire fresco. Las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Podía ver el letrero, las bombas, la tiendita cerrada. Me recosté en el asiento, intentando relajarme. El aire olía a hierba seca y a algo más, algo difícil de identificar, como tierra mojada y metal viejo. Cerré los ojos, pero el cansancio no se convertía en sueño. Estaba demasiado tenso. El silencio era profundo, solo interrumpido por el lejano zumbido de las luces de la Pemex y muy de vez en cuando, el paso rápido de un coche en la carretera principal. Después de unos minutos empecé a escuchar algo, un sonido muy leve, como un susurro. Venía de la oscuridad, de la zona del campo que quedaba justo a mi lado, fuera del alcance de la luz. Agucé el oído. Parecía murmullos, voces bajas, ininteligibles. Abrí los ojos y miré hacia la oscuridad. No veía nada, solo la negrura absoluta, un muro negro donde la luz de la gasolinera no llegaba. El susurro continuó, constante, como si alguien estuviera hablando muy bajo, justo al otro lado de una pared. Me senté erguido en el asiento,
El cansancio se había ido, reemplazado por una alerta repentina. ¿Quién estaría ahí, en medio de la noche, en la orilla de la carretera? Entonces vi movimiento. En el borde mismo de donde la luz se perdía, una sombra se movió. No era la sombra de un árbol o un arbusto, era una forma distinta, que se desplazó lentamente a lo largo del límite de la luz. Parecía arrastrarse. Contuve la respiración. La sombra se detuvo, se quedó inmóvil por un momento, justo en el punto donde la luz y la oscuridad se encontraban. Sentí que me estaba mirando, aunque no podía distinguir detalles. El susurro se hizo un poco más fuerte, y la sombra empezó a moverse de nuevo, esta vez, lentamente, hacia mi coche. Mi corazón dio un vuelco, encendí las luces interiores del coche instintivamente. La sombra se detuvo de nuevo. La luz del coche iluminó un poco el borde de la oscuridad, pero no lo suficiente para ver qué era. Solo una forma agachada, inmóvil. Apagué la luz interior. La sombra no se movió. El susurro continuó. El pánico empezó a invadirme. ¿Qué era eso? ¿Una persona? ¿Un animal grande? La forma en que se movía, arrastrándose, no parecía natural. Entonces escuché un rasguño en el metal de mi coche. Venía de la puerta del conductor, justo al lado de mi cabeza. Salté en mi asiento, grité. Miré hacia la ventanilla bajada. No vi nada, pero escuché otro rasguño, esta vez en el marco de la ventana. Y luego, un sonido húmedo, como si algo se pegara al metal. El susurro se intensificó, justo afuera de la ventana. Sonaba más cercano ahora, más personal. Sin pensarlo dos veces, metí la llave, encendí el motor de golpe y pisé el acelerador. Las ruedas patinaron un segundo en el asfalto antes de agarrar tracción. Di un volantazo para reincorporarme a la carretera principal, sin mirar por los retrovisores. Mientras aceleraba, escuché un golpe fuerte en la parte trasera del coche, como si algo hubiera chocado contra él, y a través del ruido del motor, creí escuchar un chillido agudo y antinatural que se perdía en la noche. No paré, conduje a toda velocidad, el terror helándome la sangre. No me detuve hasta llegar a la siguiente ciudad, ya con el sol saliendo. Cuando me detuve en un lugar seguro, salí del coche temblando. Revisé la puerta del conductor y el marco de la ventana. Había marcas de rasguños débiles, como si algo con garras afiladas hubiera intentado agarrarse. Y en la parte trasera, donde escuché el golpe, había una marca de suciedad extraña, como barro seco y pegajoso, con una forma que no quería reconocer. Nunca más me detuve en la orilla de la carretera cerca de una Pemex por la noche. Esas luces pueden parecer un refugio, pero a veces solo iluminan el borde de un abismo que es mejor no mirar. Hay cosas en la oscuridad que esperan justo ahí, donde la luz se acaba.
Los relatos de Roberto, el frentista, el viajero anónimo en el baño, Ana la cajera y el conductor al borde de la carretera son solo una muestra de lo que se esconde bajo las luces de neón de las gasolineras Pemex cuando cae la noche. Son puntos de encuentro entre nuestro mundo y algo diferente, algo antiguo, o quizás simplemente algo que no debería estar ahí. Hemos recorrido las bombas, los baños, la tienda y los límites de la propiedad. Hemos sentido el frío de lo desconocido, la claustrofobia de la soledad interrumpida por lo inexplicable y el terror de lo que acecha justo fuera de la luz. Este es el fin del primer volumen de historias de terror en gasolineras Pemex, pero las carreteras son largas y las noches interminables. Hay muchas más historias esperando ser contadas. Así que, la próxima vez que te detengas en una Pemex después de que se ponga el sol, presta atención al zumbido de las luces, al silencio pesado, a las sombras en los rincones. Recuerda que no siempre estás solo, y ten cuidado con lo que podrías encontrar en la oscuridad.